Prepárense para una historia que les erizará la piel y les hará cuestionar todo lo que creían saber sobre la inteligencia y la valentía canina. ¿Hasta dónde puede llegar la lealtad de un perro? ¿Y qué sucede cuando esa lealtad se enfrenta a la furia primigenia de un depredador salvaje, con la vida de un niño inocente pendiendo de un hilo? Hoy, en el corazón de un bosque donde la belleza oculta peligros ancestrales, una pequeña niña se encontró cara a cara con la muerte. Un lobo, enorme y hambriento, la había acorralado. No había escapatoria, el terror era absoluto, pero el lobo no contaba con algo. No contaba con la presencia de Max, el pastor alemán de la niña, un perro cuyo coraje era tan grande como su corazón. Y lo que Max hizo en esos segundos críticos, la táctica que surgió de su increíble mente canina para salvar a su pequeña humana, fue tan inesperada, tan brillante, tan absolutamente impensable que los expertos en comportamiento animal aún intentan descifrarla. ¿Puede un perro engañar a un lobo? ¿Puede la inteligencia superar a la fuerza bruta en una batalla por la vida? Antes de que la astucia de Max nos deje con la boca abierta y el corazón en un puño, detengámonos un instante. En Furia Animal celebramos estos lazos indestructibles, esta inteligencia animal que florece en los momentos más oscuros. Si ustedes, como nosotros, creen que los perros son más que mascotas, que son héroes silenciosos, ángeles guardianes con pelaje, entonces su espíritu ya resuena con el nuestro. Consideren unirse a nuestra manada de forma oficial. Un clic en suscribirse y en la campanita es todo lo que se necesita para no perderse ni una sola de estas crónicas de valentía que desafían lo imaginable. Es una invitación a seguir explorando juntos la increíble profundidad del alma animal. Ahora respiren hondo, porque la trampa de la naturaleza se ha cerrado sobre una niña inocente. Pero su pastor alemán está a punto de reescribir las reglas del juego. En una cabaña rústica, enclavada en los bordes de un vasto y antiguo bosque de coníferas, en las montañas rocosas de Canadá, vivía la pequeña Lily, una niña de apenas 7 años, con unos ojos azules tan curiosos como el cielo de verano y una imaginación que volaba más alto que las águilas. Lily no tenía muchos amigos humanos cerca, pero tenía a Max. Max era un pastor alemán de pelaje negro y fuego, con una postura noble y una mirada que irradiaba una inteligencia y una lealtad profundas. Había llegado a la vida de Lily cuando ella era apenas un bebé, y desde entonces se habían vuelto inseparables. Max no era solo su perro, era su sombra, su confidente, su protector incansable. Juntos exploraban los senderos cercanos a la cabaña, jugaban entre los árboles y por las noches Max dormía a los pies de la cama de Lily, un guardián silencioso velando sus sueños. Los padres de Lily, conscientes de la seguridad que Max proporcionaba, le permitían a la niña pequeñas incursiones en los límites del bosque, siempre con el perro a su lado. Max conocía cada árbol, cada arroyo, cada sonido de aquel entorno. Su instinto era infalible. Había ahuyentado a coyotes curiosos, había alertado a la familia sobre la presencia de osos merodeando demasiado cerca e incluso una vez había guiado a Lily de regreso a casa cuando una niebla repentina la había desorientado. Para Lily, Max era invencible, su héroe personal. Aquel fatídico día de finales de verano, el aire estaba fresco y el sol pintaba el bosque con tonos dorados. Lily, con una cesta en la mano, había salido a recoger bayas silvestres en un claro que conocía bien, un lugar donde los arbustos de arándanos crecían en abundancia. Max, como siempre, trotaba alegremente a su lado, su cola moviéndose con entusiasmo, su nariz olfateando cada nuevo aroma que traía la brisa. Estaban absortos en su tarea, Lily riendo mientras intentaba alcanzar las bayas más altas y Max persiguiendo mariposas juguetonamente cuando una sombra se proyectó sobre ellos.
una sombra grande, silenciosa, que no pertenecía a las nubes ni a los árboles. Ambos se quedaron inmóviles. Max fue el primero en reaccionar. Un gruñido bajo, gutural, brotó de su pecho y su cuerpo entero se tensó, interponiéndose instintivamente entre Lily y la dirección de la amenaza. Lily, al ver la reacción de su perro, sintió un escalofrío de miedo recorrerle la espalda. Y entonces, de entre la espesura de los abetos, emergió la criatura. Un lobo. Pero no un lobo cualquiera. Era un macho enorme, con un pelaje grisáceo y unos ojos amarillos que brillaban con una frialdad calculadora y un hambre evidente. Era un lobo solitario, quizás expulsado de su manada, o un joven errante buscando establecer su propio territorio. Y en ese momento, había encontrado lo que parecía ser una presa fácil, una niña pequeña y un perro doméstico. El lobo se detuvo a unos 20 metros, observándolos, evaluando la situación. Sus labios se retiraron ligeramente, mostrando el brillo de unos colmillos largos y afilados. No había prisa en sus movimientos, sabía que tenía la ventaja. Lily se quedó paralizada por el terror, sus ojos fijos en la imponente figura del lobo. Quería gritar, quería correr, pero sus piernas no le respondían. Solo pudo aferrarse con más fuerza a su cesta de vallas, como si fuera un escudo. Pero Max no estaba paralizado. Max estaba listo para la batalla. Se plantó firme frente a Lily, sus patas delanteras separadas, su cuerpo bajo y tenso, sus gruñidos ahora convertidos en ladridos feroces y desafiantes. Estaba dispuesto a dar su vida por proteger a su pequeña humana. El lobo, quizás sorprendido por la audacia del pastor alemán, o quizás simplemente disfrutando del juego del gato y el ratón, comenzó a moverse lentamente, describiendo un semicírculo, buscando una apertura, un ángulo para atacar. Max giraba sobre sí mismo sin perder de vista al lobo, manteniendo siempre su cuerpo entre el depredador y Lily. La tensión era insoportable, el aire parecía vibrar con la promesa de una violencia inminente. Lily, finalmente rompiendo su parálisis, comenzó a retroceder lentamente, siguiendo las instrucciones silenciosas que Max parecía transmitirle con su postura y sus gruñidos. Pero el claro donde se encontraban estaba bordeado por un lado por un denso matorral de espinos y por el otro por una pared de roca casi vertical. Estaban siendo acorralados. El lobo pareció sentir la desesperación creciente de sus presas y decidió que era el momento de atacar. Con un aullido corto y gutural se lanzó hacia adelante, pero Max fue más rápido. Se interpuso en la trayectoria del lobo con una velocidad sorprendente, y los dos caninos chocaron en un torbellino de pelo, dientes y furia. Max, aunque ligeramente más pequeño que el lobo salvaje, luchaba con la ferocidad de un león, mordiendo, embistiendo, usando su agilidad para esquivar los peores ataques de su oponente. Estaba comprando tiempo para Lily, tiempo para que ella encontrara un refugio. Lily, al ver a su amado perro enzarzado en una lucha mortal, sintió una oleada de pánico, pero también de una extraña determinación. No podía dejarlo solo. Vio una pequeña grieta en la pared de roca, apenas lo suficientemente grande para que ella pudiera deslizarse dentro. Sería un refugio precario, pero era mejor que nada. Mientras Max mantenía ocupado al lobo, recibiendo dolorosas mordeduras en el lomo y las patas, pero sin ceder ni un centímetro, Lily logró escabullirse hacia la grieta. Se introdujo en la oscuridad fría y húmeda, acurrucándose en el fondo, temblando de miedo, escuchando los horribles sonidos de la batalla que se libraba afuera. La lucha entre Max y el lobo fue brutal, pero desigual. El lobo era más fuerte, más salvaje, sus instintos de cazador perfeccionados por una vida en la naturaleza implacable. Poco a poco, a pesar de la increíble valentía de Max, la balanza comenzó a inclinarse a favor del depredador. Max estaba cansado, herido, sangrando por varias heridas,
Sus gruñidos se volvieron más débiles, sus movimientos más lentos. Finalmente, con un último y poderoso envite, el lobo derribó a Max y lo inmovilizó contra el suelo, sus fauces buscando la garganta del pastor alemán. Parecía el fin, el heroico perro iba a ser sacrificado. Pero entonces, el lobo se detuvo. Levantó la cabeza y miró hacia la grieta donde Lily se escondía. Quizás había oído sus sollozos ahogados. Quizás había olido su miedo. O quizás, simplemente, había decidido que la presa más fácil y más indefensa era ahora su objetivo prioritario. Dejó a Max maltrecho y sangrando en el suelo, y comenzó a caminar lentamente, amenazadoramente, hacia la grieta donde se ocultaba la niña. Lily ahogó un grito. El lobo se acercaba. Podía ver sus ojos amarillos brillando en la penumbra de la entrada de la grieta. Podía oler su aliento fétido. Estaba atrapada. No había escapatoria. Max, desde el suelo, vio lo que estaba sucediendo. Vio al lobo dirigiéndose hacia Lily y a pesar de sus heridas, a pesar del dolor que lo consumía, una nueva oleada de adrenalina, de furia protectora, recorrió su cuerpo. No, mientras él tuviera un último aliento. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso en pie, cojeando visiblemente su pelaje manchado de sangre. Emitió un ladrido débil, pero desafiante, intentando atraer la atención del lobo. El lobo se giró, sorprendido de ver al perro aún en pie. Una especie de sonrisa cruel pareció dibujarse en su hocico. Este perro era persistente, pero ya estaba acabado. Volvió a centrar su atención en la niña. Y fue entonces, en ese momento de desesperación absoluta, con el lobo a punto de alcanzar a Lily, que la mente de Max, esa increíblemente leal e inteligentemente canina, concibió el plan. Un plan tan audaz, tan inesperado, tan absolutamente impensable, que desafiaría toda lógica y cambiaría el curso de la tragedia inminente. Max miró a su alrededor, sus ojos evaluando rápidamente el entorno, el claro, el matorral de espinos, la pared de roca y el lobo, ahora peligrosamente cerca de la grieta de Lily. No había tiempo para un ataque directo. Estabilizado herido y el lobo lo mataría antes de que pudiera hacer nada significativo. Necesitaba algo más. Necesitaba una distracción. Pero no una distracción cualquiera. Una distracción tan poderosa, tan confusa, que le diera a Lily la oportunidad de escapar, o a él, la oportunidad de un último y desesperado intento de intervención. Y entonces lo vio. Unos metros más allá del lobo, cerca del borde del matorral de espinos, había un viejo nido de avispas terrestres, uno de esos nidos grandes y subterráneos que a veces se encuentran en los bosques. Max lo conocía. Había aprendido a evitarlo después de recibir unas cuantas picaduras dolorosas en una de sus exploraciones anteriores. Las avispas de ese nido eran particularmente agresivas. Un plan loco, suicida quizás, comenzó a formarse en su cerebro canino. Un plan que requería una precisión y una sangre fría increíbles y un sacrificio. Ignorando el dolor de sus heridas, Max hizo algo que nadie, ni el lobo, ni Lily, si hubiera podido verlo, ni siquiera la propia naturaleza, podría haber anticipado. En lugar de ladrar o cargar de nuevo contra el lobo, comenzó a correr, pero no hacia el lobo para proteger a Lily directamente. Corrió en dirección opuesta, hacia el matorral de espinos, hacia el nido de avispas. El lobo, al ver al perro huir de forma tan cobarde, o eso le pareció, se detuvo por un instante, confundido. ¿Se había rendido el perro? ¿Lo dejaba vía libre hacia la niña? Una mueca de desprecio cruzó su rostro. ¡Qué patético! Pero Max no estaba huyendo. Estaba ejecutando la primera fase de su táctica impensable. Llegó al borde del nido de avispas y, sin dudarlo un segundo, comenzó a golpear el suelo con sus patas delanteras justo encima del nido.
Una, dos, tres veces, con todas las fuerzas que le quedaban. Estaba despertando al enjambre. La reacción fue instantánea y aterradora. Cientos, quizás miles de avispas furiosas salieron del nido como un torbellino negro y amarillo, zumbando con una rabia asesina. Y su primer objetivo fue la criatura que había osado perturbar su santuario. Max, el pastor alemán, aulló de dolor cuando los primeros aguijones se clavaron en su piel, pero no retrocedió, no todavía. Soportó la agonía de las picaduras, girando sobre sí mismo, atrayendo aún más la atención del enjambre furioso. El lobo, desde la distancia, observaba la escena con una mezcla de asombro y una creciente inquietud. ¿Qué demonios estaba haciendo ese perro? ¿Se había vuelto loco? Y entonces Max ejecutó la segunda y más brillante parte de su plan. Con el enjambre de avispas ahora completamente enfurecido y arremolinándose a su alrededor como una nube de muerte, Max se dio la vuelta y comenzó a correr de nuevo. Pero esta vez corrió directamente hacia el lobo. Sí, estaba usando su propio cuerpo, cubierto de avispas furiosas, como un arma biológica improvisada. Estaba llevando el enjambre directamente hacia el depredador que amenazaba a Lily. El lobo, al ver aquella aparición infernal, un perro sangrante cojeando, pero cubierto por una nube negra y zumbante de insectos venenosos que se dirigía hacia él a toda velocidad, finalmente sintió miedo. Un miedo primario, instintivo. Nunca en su vida había visto nada igual. Intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. Max, con un último ladrido de desafío y dolor, se lanzó hacia él, llevando consigo la furia del enjambre. Lo que sucedió a continuación fue un caos indescriptible. Un torbellino de pelo de lobo, pelo de perro y miles de avispas atacando indiscriminadamente a cualquier cosa que se moviera. El lobo aullaba de dolor y terror, tratando de quitarse las avispas de encima, rodando por el suelo, olvidándose por completo de la niña en la grieta. Max, aunque también sufriendo un tormento atroz por las picaduras, seguía mordiendo y hostigando al lobo, manteniéndolo en el centro de la tormenta de aguijones. ¿Podría esta táctica impensable, este sacrificio de dolor autoinfligido, ser suficiente para salvar a Lily? ¿O ambos, perro y lobo, sucumbirían a la furia del enjambre? La tensión es máxima, y la forma en que esta batalla de tres frentes se resuelve es algo que simplemente no se pueden perder, porque la inteligencia y la lealtad de Max aún guardan una última y asombrosa sorpresa. El claro del bosque se había transformado en un infierno zumbante. Max, el heroico pastor alemán, había desatado un arma de doble filo, una tormenta de avispas furiosas, usándose a sí mismo como el epicentro de la ofensiva para salvar a la pequeña Lily. El lobo, antes un depredador confiado y letal, ahora era una bestia aterrorizada, aullando y revolcándose en el suelo, tratando desesperadamente de escapar de los miles de aguijones que lo asaltaban desde todas direcciones. Pero Max, a pesar de sufrir el mismo tormento, no cedía. Seguía allí, en medio del caos, asegurándose de que el lobo recibiera la peor parte de la furia del enjambre. Lily, desde la seguridad precaria de la grieta en la roca, observaba la escena con una mezcla de horror y una admiración que superaba su miedo. Veía a su amado Max, su cuerpo cubierto por una nube negra de insectos, luchando no solo contra el lobo, sino también contra un dolor que ella apenas podía imaginar. Y lo estaba haciendo por ella. El lobo, finalmente, no pudo soportarlo más. El dolor de las picaduras, la confusión, el ataque implacable del perro que parecía inmune al veneno, o al menos capaz de ignorarlo por pura fuerza de voluntad, fue demasiado. Con un último aullido de pura agonía y derrota, el lobo logró zafarse momentáneamente de Max y huyó despavorido hacia la espesura del bosque, llevándose consigo una buena parte del enjambre de avispas todavía adherido a su pelaje. No miró atrás. Solo quería escapar de aquel infierno de aguijones y de aquel perro endemoniado.
Max, al ver huir a su adversario, finalmente se desplomó en el suelo. Su cuerpo temblaba violentamente. Estaba cubierto de picaduras, su respiración era agitada y superficial. Las avispas restantes, quizás sintiendo que la amenaza principal se había ido o simplemente agotadas, comenzaron a dispersarse lentamente, regresando a su nido destrozado. Un silencio tenso y zumbante cayó sobre el claro, roto solo por los gemidos débiles de Max y los sollozos ahogados de Lily desde la grieta. La niña, al ver que el peligro inmediato había pasado, salió con cautela de su escondite. Corrió hacia Max, sus pequeños ojos azules llenos de lágrimas. «¡Max! ¡Max!», gritaba, arrodillándose junto a su amigo, sin saber qué hacer, su pequeño corazón roto por el sufrimiento de su héroe. Max levantó la cabeza débilmente y la lamió en la mano como diciéndole: «Estoy bien, pequeña, tú estás a salvo». Pero era evidente que no estaba bien. Su cuerpo estaba hinchado por las picaduras y temblaba de forma incontrolable. El veneno de tantas avispas podía ser letal, incluso para un perro grande como él. Lily sabía que tenía que buscar ayuda y rápido, pero estaban solos, en medio del bosque, a kilómetros de la cabaña. ¿Cómo? Y aquí es donde la táctica impensable de Max reveló su capa final de genialidad, una que iba más allá de la simple confrontación. Porque Max, incluso en su estado de semi-inconsciencia y dolor, no había terminado su plan. Mientras Lily lloraba a su lado, Max, con un esfuerzo supremo, comenzó a moverse, no hacia la cabaña, no en una dirección aleatoria. Se arrastró, gimiendo de dolor, hacia el sendero principal del bosque, el sendero que los excursionistas y los guardabosques a veces utilizaban, y una vez en el sendero, se quedó allí, inmóvil, pero en una posición visible. ¿Suerte? ¿Instinto ciego? No, era la última carta de Max. Sabía que si permanecían en el claro escondido, nadie los encontraría. Tenía que llevarlos, o al menos a sí mismo como señal, a un lugar donde hubiera una mínima posibilidad de ser vistos. Incluso al borde de la muerte, su inteligencia protectora seguía funcionando. Pasaron las horas. El sol comenzó a descender. Lily se acurrucó junto a Max, tratando de darle calor, hablándole en susurros, contándole historias, rezando por un milagro. Max apenas se movía, su respiración cada vez más débil. Y entonces, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, escucharon un sonido. Voces humanas. Un grupo de excursionistas que habían decidido tomar una ruta menos transitada ese día apareció en el sendero. Al principio, solo vieron un bulto oscuro en el camino, pero al acercarse, vieron a la niña acurrucada junto al perro gravemente herido. El alivio en el rostro de Lily fue indescriptible. Ayuda, finalmente. Los excursionistas, aunque conmocionados por la escena y el estado del perro, actuaron con rapidez. Uno de ellos tenía un teléfono satelital y llamó a los servicios de emergencia del parque. Mientras esperaban, intentaron darle agua a Max, consolar a Lily. La niña, entre sollozos, intentó explicar lo que había sucedido: el lobo, las avispas, la valentía increíble de su perro. Cuando el equipo de rescate del parque llegó, con un veterinario de emergencia, la situación de Max era crítica. Lo estabilizaron como pudieron y lo transportaron, junto con Lily, de regreso a la civilización. Los días que siguieron fueron de angustia y espera para la pequeña Lily y sus padres. Max luchaba por su vida en la clínica veterinaria. Las múltiples picaduras de avispa habían causado una reacción tóxica severa. Había sufrido un shock anafiláctico. Los veterinarios no daban muchas esperanzas, pero Max era un luchador. Con la misma tenacidad con la que había enfrentado al lobo y al enjambre, luchó contra el veneno, contra la fiebre, contra la debilidad. Y Lily no se apartó de su lado. Pasaba horas junto a su jaula, hablándole, acariciando su cabeza a través de los barrotes, contándole cuánto lo extrañaba, cuánto lo necesitaba. Y lentamente, muy lentamente, el milagro comenzó a suceder.
Max comenzó a responder. Primero, un leve movimiento de su cola. Luego, abrió los ojos. Y un día, finalmente, logró ponerse en pie, aunque tambaleándose. La alegría de Lily fue inconmensurable. Su Max, su héroe, iba a vivir. La recuperación de Max fue larga y difícil. Le quedaron cicatrices, no solo de las mordeduras del lobo, sino también de las innumerables picaduras. Su pelaje nunca volvió a ser tan espeso en algunas zonas. Y quizás su audición en una oreja quedó ligeramente afectada, pero estaba vivo, y su espíritu indomable brillaba con más fuerza que nunca en sus ojos ambarinos. La historia de lo que había sucedido en el bosque, la increíble táctica del pastor alemán que había usado un enjambre de avispas para derrotar a un lobo y salvar a su dueña, se extendió como la pólvora por la pequeña comunidad y más allá. Algunos eran escépticos. Un perro planeando algo tan complejo parecía sacado de una película, pero los excursionistas que los encontraron, los rescatistas y sobre todo Lily, sabían la verdad. Habían sido testigos de un acto de inteligencia y valentía animal que desafiaba cualquier explicación simple. No había sido solo instinto, había sido un plan desesperado, arriesgado, doloroso, pero un plan genial. Max no solo había entendido la amenaza del lobo, había entendido la amenaza de las avispas y había encontrado una manera de usar una amenaza contra la otra y asimismo como el catalizador y el escudo. Había sopesado los riesgos, había elegido el menor de los males o el mal que podía controlar o dirigir y había actuado con una precisión y una sincronización que eran simplemente asombrosas. Y su último acto, arrastrándose hacia el sendero para ser encontrado, demostraba una capacidad de previsión que iba mucho más allá de la simple supervivencia. El lobo nunca más fue visto en aquella zona del bosque. Quizás las avispas le habían dado una lección que no olvidaría fácilmente. O quizás, simplemente, había decidido que aquel territorio, protegido por un perro con una mente tan astuta y un corazón tan valiente, era demasiado peligroso para él. Lily y Max volvieron a sus paseos por el bosque, aunque ahora con un poco más de cautela por parte de la niña y con una nueva capa de leyenda rodeando al noble pastor alemán. Ya no era solo Max, el perro de la familia. Era Max, el engañador de lobos, el maestro de las avispas, el perro cuya táctica impensable había salvado la vida de una niña y había asombrado a todos los que conocieron su historia. Y su leyenda sirve como un recordatorio eterno de que la inteligencia no es exclusiva de los humanos, que la lealtad puede inspirar actos de una valentía que desafía la razón, y que a veces, en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, un plan verdaderamente impensable, nacido de la desesperación y el amor, puede ser la única vía hacia la salvación. Max no solo engañó a una bestia, nos recordó que los verdaderos héroes a menudo caminan a nuestro lado sobre 4 patas, con un corazón lleno de un coraje que nosotros, los humanos, solo podemos aspirar a igualar. ¡Qué inteligencia! ¡Qué valentía! Max no es un perro, es un general de 4 patas, un estratega que usó la propia naturaleza como su ejército. Si la táctica impensable de este pastor alemán te ha dejado con la boca abierta y el corazón lleno de admiración, entonces ya eres parte de la familia Furia Animal. Suscríbete ahora mismo y activa esa campanita para no perderte ni una sola de estas historias que demuestran que nuestros amigos peludos son mucho más de lo que imaginamos. Si te has quedado sin palabras ante la genialidad de Max, regálanos un like explosivo que haga temblar el bosque y comparte esta increíble hazaña, porque el mundo necesita conocer a héroes como Max. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál crees que fue la parte más brillante del plan de Max? ¿Atraer al lobo, usar las avispas o arrastrarse hasta el sendero? Queremos leer tus teorías más audaces en los comentarios.
Hasta la próxima, amantes de la astucia y la lealtad canina, solo aquí, en Furia Animal, donde lo impensable es solo el comienzo de la leyenda.